Estar en prisión no significa la pérdida absoluta de nuestros derechos. Durante la ejecución de la sentencia condenatoria podemos hacer efectivos diversos beneficios. Hoy platicaremos acerca de la labor que realizan los defensores públicos en la etapa de ejecución para garantizar una vida digna a las personas que se encuentran en reclusión. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Jorge Carlos Heredia García, Defensor Público Federal. Bienvenido, doctor. Gracias por su invitación y agradecido por hablar de un tema muy importante para los usuarios de este sistema penal. Así es, doctor, pues hoy vamos a hablar precisamente de la defensa en la etapa de ejecución y me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Es la prisión el fin de la vida de una persona? Me gustaría decir que no, pero lamentablemente está ocurriendo todo lo contrario en la vida real. A nivel constitucional se establecen que debe haber otras alternativas a la prisión ya sea preventiva o la prisión definitiva. Sin embargo, se han legislado muchos tipos penales últimamente. Por cada conducta ilícita hay un tipo penal y el tipo penal establece una pena y una sanción pecuniaria. No es una pena o una sanción pecuniaria o jornadas a favor de la comunidad o una medida alternativa, sino que se ha ido a establecer una pena como de prisión. Los legisladores establecen como primordial y aspecto importante que se vaya el interno a una prisión y le ponen muchas trabas para que salga a través de una medida alternativa. También se han legislado muchos tipos penales con penas muy altas, penas que van de 30, 40, 60 años. Entonces, lamentablemente, cuando una persona cae y ya no tiene beneficios, obviamente sí es el fin de su vida, ¿no? Obviamente tenemos al interior muchos aspectos que mejorar, la educación, trabajo, pero con esas penalidades poco se va a lograr, ¿no? También se ha invertido poco en la infraestructura sobre todo de medidas alternativas, de arraigo domiciliario, de jornadas a favor de la comunidad. Casi no se ve en ese aspecto por parte de los legisladores en ese punto. Por eso generalmente hay unas penas que sí son el fin de la vida de unos internos. Y bueno, pues la reforma de 2008 pues precisamente planteaba un sistema de justicia más garantista, ¿no? A más de 10 años de esta reforma, ya se ha logrado permear el sistema penitenciario con precisamente estos beneficios para la gente que está en ejecución de sentencias. Bueno, si bien es cierto, desde 2008 se creó un nuevo sistema penal acusatorio, hubo un periodo de 8 años para que entrara en vigor, llamado vacatio legis o periodo de aplicación. En algunas entidades estatales empezó primero, Estado de México, Chihuahua, también tenemos a Nuevo León. Esas entidades empezaron antes, pero a nivel federal empezó hasta el 2016, ya de lleno en todos los estados. Entonces tenemos poco tiempo de que se ha iniciado ese programa de nuevo sistema penal acusatorio. Por eso no hemos visto todavía resultados, amén de que han venido reformas, contrarreformas, que han venido otra vez a conglomerar las prisiones. Y bueno, también la Ley Nacional de Ejecución Penal del 2016, pues también plantea, ¿no?, una protección mayor a los derechos humanos de las personas que están involucradas en un proceso penal. ¿Cómo se logra esto, que sea efectivo? Sí, efectivamente, a partir del 2016 se creó la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, no entró de lleno tampoco. Tuvo periodos de 1 año, de 2 años, para ciertos artículos hasta de 3 años. A partir de noviembre ya entró de lleno para aplicarse todos los beneficios. Sin embargo, no se ha visto en la realidad. Se han otorgado muchos beneficios, pero en un origen
los jueces negaban esos beneficios. Entonces había que esperarse hasta los criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia para uniformar ya los criterios de conceder los beneficios. Pero sí, antes de la reforma de la ley de ejecución penal, hasta el 2008 se hacía cargo la autoridad administrativa, o sea, la Secretaría de Gobernación, a través del órgano administrativo desconcentrado. Ellos decían, ¿te concedo o no te concedo el beneficio? Y no se daba participación a la defensa. Entonces, a partir de esa reforma, se dio prioridad para darle apoyo a los defensores. Ya se judicializó la etapa de ejecución de penas. Entonces, ya los jueces ya tienen aspecto para determinar cómo se van a aplicar las penas, cómo se van a aplicar todos los beneficios. Y precisamente, ¿cuál es la función de los defensores públicos en esta etapa? Es muy ardua, obviamente ha crecido en bastante aspecto. Hay etapa de ejecución penal, todavía, como tenemos dos sistemas, el sistema tradicional y el sistema acusatorio, entonces tenemos defensores que están atendiendo etapas de ejecución de penas con los juzgados de la causa. Son sentencias que hayan dictado y causado ejecutoria antes del 2011, van a ser competentes los jueces de la causa. Después del 2011 hasta la fecha, si ese sistema, se hacen cargo los juzgados de ejecución especializados que los tenemos aquí en la Ciudad de México, que son 5. Y posteriormente ya se creó los juzgados de juicio acusatorio, donde ya estaban, obviamente, se hacen cargo, pero con mayor rapidez porque ya son juicios orales. Entonces, en cuanto se tiene lista ya para la sentencia, se va a dictar rápido la resolución. Muy bien, pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar seguimos platicando sobre este tema de la defensa en la etapa de ejecución. Gracias. Vamos a una breve pausa, no le cambie. Ya estamos de regreso, estamos conversando con el doctor Jorge Carlos Heredia García, defensor público federal, y antes de continuar, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente qué opina de que las personas que están en prisión cuenten con beneficios como tramitar su libertad anticipada o tener acceso a un trabajo. Vamos a ver la sección y regresamos. Dependiendo la gravedad de lo que hicieron, es lo que se merecen, ¿no? O sea, nada malo, pero tampoco, si apelan a que les den un buen trabajo, pues qué bueno, y que apelen para su salida, está bien, pero me imagino que sí debe de ser justo. Yo pienso que sí, porque si uno imagina se vuelven otra vez a la delincuencia, sería lo mismo. O sea, si estaría bien que les dieran trabajo, que no ahora sí que no les cerraran las puertas, ¿no? Pues sí, deben de tenerlos y deben de ayudarlos, ¿no? Pero más también a la persona que están demandando, porque le dan más derecho a los rateros, por decir, que al afectado. El exconvicto o la persona que está purgando una sentencia se ha reinsertado a la sociedad. Anteriormente se le tenía contemplado al 2x1, 2 de trabajo por 1 de prisión, y que contemplara buena conducta, estudiar, no causar problemas y fuera primo delincuente, razón por la cual pues se le tomó en cuenta, pero ahora no. Yo estuve en prisión 2 meses en el 2014, entonces hay personas que sí cometen el delito y hay personas que son inocentes. Entonces yo diría que los que sí cometen delito que se quedaran, ¿no? Por ejemplo, los que violan a las niñas o a los niños, pero quien se roba un gansito por necesidad o una fruta o por tener hambre. Todo depende de él, ¿sí? Porque yo he visto, tuve un hermano ahí dentro, me di cuenta cómo lo tratan, como todo.
¿sí? Y la verdad es que sí me da tristeza cómo los tratan. Una. Dos, me siento mal porque pues también se les dan oportunidades y no están en que se las salen y otra vez lo vuelven a cometer. Entonces esa gente pues, que debían investigar bien sus casos y pues si lo merecen pues que les den la libertad o sí que promuevan otras cosas mejores. Pues que paguen, ¿no? Que paguen lo que hicieron, porque yo creo que a nadie le va a gustar que le hagan algo a su familiar y salte, estás libre, ¿no? Pues más que nada hay que ver realmente cuál fue el delito que cometieron, ¿no? Porque no le puedes dar una oportunidad a alguien que mata a una gente que le quita la vida o que te secuestra, todo lo que perjudica en tu familia, ¿no? Considero que es bueno que tengan beneficios, pero los que hayan sido encarcelados injustamente. Sí, nada más, pero que sea aprobado, pues, porque muchas veces se simula la detención por cualquier circunstancia, solamente esos son los que yo consideraría que tienen derecho a beneficios. Pues ahí estuvo la opinión de la gente. Doctor, ¿cuál es su impresión? Sí, es muy acorde como lo que ellos dicen. Obviamente se tiene que ver más hacia la víctima del delito. Y esto, el aspecto tanto de la reparación del daño como la multa y toda la aveniencia en el juicio, ya se está viendo más en los juicios penales acusatorios y con la nueva ley penal de ejecución penal. Obviamente, para conceder los nuevos beneficios que son la libertad condicionada y la libertad anticipada, sí se le requiere haber pagado la reparación del daño. Un aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta para la concesión de estos beneficios. También vemos que están inconformes por la forma de que están haciendo los beneficios a como se eran anteriormente, pero yo les recomiendo que se esperen a ver los resultados de este nuevo sistema penal acusatorio. Claro, y bueno, hablando en particular de los derechos de las personas que cumplen una sentencia, ¿no? Ya nos decía que bueno, el sistema también ve por los derechos de las víctimas, sobre todo, pero hablando de las personas que están en un centro de reclusión, ¿cuáles son las situaciones más adversas que usted en su experiencia ha sabido? Son muchas las situaciones adversas, pero primordialmente la sobrepoblación. Vemos, sobre todo en los centros de reclusión estatales, que se crean para un cierto número de internos, 100, 200, 300, y sobrepasan la población en 5 o 6 veces su capacidad. A nivel federal es menos la cantidad porque se crearon cerca de 18 centros federales de readaptación social, entonces hay un poco más de margen de menos de sobrepoblación, pero sí a nivel estatal ese es el problema, que hay internos que tienen que quedarse 15 o 20 en una sola celda, a veces incluso se tienen que amarrar a las rejas para poder dormir o duermen parados en los baños y tienen que pagar. También es otro aspecto, es la corrupción al interior. Cada que va una familia tiene que pagar para poder entrar, porque no llevan el color de la ropa o porque llevaron un alimento que no es permitido. Otro aspecto es muy importante, es que a través de los centros de reclusión todavía se siguen operando cierto tipo de delitos, llamadas de extorsión, de secuestro, porque las autoridades lo permiten. Otra también es el autogobierno. El autogobierno dentro del centro de reclusión se da mucho en los centros estatales, que los mismos internos son los que regulan la forma de convivencia al interior. Ellos reparten lugares, reparten baños, reparten ropa, y si no, es todo a través de dinero. Para ustedes, como defensores públicos especializados en la etapa de ejecución, ¿cuáles son los retos precisamente para garantizar los derechos que tienen las personas que están en esta etapa de ejecución? Son muchos los retos, sobre todo ahora que ya estamos en una etapa donde la defensa interviene de una forma más directa junto con los jueces. El interno antes era sancionado o disciplinado de forma arbitraria, lo mandaban al calabozo, un rato o centro de segregación, y no había forma de defenderlo. Ahora no, ahora tiene que llegarse a un procedimiento administrativo, y si no lo cumple el centro de reclusión,
se va con el juez y el juez determina si estuvo bien tomada la decisión o estuvo mal tomada la decisión. Entonces los retos son apoyar a más tipo de gentes en este sistema nuevo, sistema penal acusatorio, tanto en el ese como en el mixto. También seguimos teniendo procedimientos mixtos, también velar por sus derechos humanos al interior, que les den alimento, que les den buena calidad de educación, de salud, actividades laborales. Todos esos son nuestros retos. Y también apoyarlos en el aspecto de llegar a más tipos de gente vulnerable, indígenas y gente que no tenga dinero para apoyar a los, pagar un abogado. Muy bien, doctor, pues es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que les dé respuesta. Sí, gracias. Vamos a una segunda breve pausa, no le cambie. Ya estamos de vuelta y ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de la señora Mónica Ramos. Ella nos dice que su esposo está sentenciado por el delito de fraude, pero está recluido en el penal de Hongo en Baja California. Sin embargo, nos comenta que su familia radica en Tamaulipas y ella pregunta si puede pedir su traslado a un centro de reclusión en Tamaulipas para que su familia lo pueda visitar. ¿Qué le puede responder? Esto nos pasa muy comúnmente, sobre todo en juicios penales federales. La persona es trasladada a un centro de reclusión más cercano al lugar donde está siendo procesado. Posiblemente fue donde estaba siendo procesado en Nuevo León, su esposo. Sin embargo, él radicaba hasta Tamaulipas, pero ya fue sentenciado, entonces ¿qué hay que buscar? Hay que buscar su traslado. Buscar su traslado a través de los medios correspondientes, incidentes de traslado. Hay que acreditar su residencia para lograr ese traslado. Pero sí nos pasa muy comúnmente esa circunstancia, que quedan muy retirados. Pero a nivel constitucional, el 18 constitucional establece que sí deben ser o compurgar su pena al lugar más cercano de su lugar de residencia, que en este caso sería Tamaulipas. Sí es importante que se acerque a nosotros como Defensoría Pública Federal para que la orientemos y le demos un buen seguimiento a su petición de la señora. Precisamente esa es una de las garantías con las que cuentan las personas que cumplen una sentencia, ¿no? Sí, obviamente es una de las primordiales garantías que tiene el compurgar en su lugar más cercano de su lugar de residencia. No siempre se da, muchas veces es tardado el traslado, lograr el traslado, porque en este caso ellos están detenidos en Nuevo León, no en Baja California. ¿En Baja California? Sí, en Baja California. Entonces todo tiene que ser a través de exhortos y es más tardado todo eso. Muy bien, pero sí es posible. Sí es posible. Ahí está la respuesta para la señora Mónica Ramos. La siguiente llamada es de la señora Raquel Sánchez. Ella nos dice que su hijo tiene una enfermedad grave y en el centro de reclusión ubicado en el Estado de México le niegan la atención médica que requiere. Ella pregunta qué puede hacer un defensor público para que le den atención médica a su hijo. Este es otro de los aspectos muy importantes que se dan muy seguido en los centros de reclusión, sobre todo los estatales. Nulo apoyo sanitario, o si tienen algo grave, la respuesta es una pastilla para el dolor nada más, y nada más lo llevan a la enfermería. Entonces sí hay que apoyarlos para que les den el director del centro de reclusión les dé ese apoyo de salud. Si no, hay que buscarlo a través del incidente o el juicio de amparo para lograr ese apoyo para que tengan una adecuada atención médica o incluso especializada para que vayan a un centro hospitalario especializado. Pero sí se puede lograr. Pues ahí está la respuesta para Raquel. Sí. La siguiente llamada es de el señor Pedro Hernández. Él nos comenta que su hermano fue sentenciado por el delito de portación de arma de fuego reservada a una pena de 5 años de prisión y él pregunta
¿cuándo puede tener acceso como sentenciado a un beneficio preliberacional y si puede ser atendido por un defensor público para tramitarlo? O sea, había que ver en qué sistema penal acusatorio fue, si fue sentenciado en el sistema penal acusatorio o fue sentenciado en el sistema mixto, porque tendría ya derecho, en principio, a un beneficio del 50% de pena compurgada, siempre y cuando pague la reparación del daño a la víctima. Ese es uno de los aspectos muy importantes que sí se toman en consideración de la nueva legislación, que tienen que pagar la reparación del daño, si no, no se les va a conceder ese beneficio. Y también que sean primodelincuentes, o sea, que no tengan antecedentes penales, que hayan cumplido con todas sus actividades laborales al interior. Esos son aspectos muy importantes a cumplir. Tenemos una última llamada, es de el señor Rogelio Martínez. Él nos dice que su hijo está interno y desea estudiar la preparatoria al interior del centro de reclusión, y él pregunta si puede acceder a estudiar precisamente la prepa en reclusión. Uno de los aspectos muy importantes del nuevo sistema penal acusatorio es que también se les va a formar un plan de actividades. El plan de actividades puede consistir en recreación, laboral y primordialmente educativos. Y si no tienen esas prestaciones o esos beneficios, hay que pugnar para que el director se los proporcione. Si no se los proporciona, hay que irse a una controversia con un juez que conozca del asunto. Pero sí es importante que acuda con nosotros para poderla guiar, para que concedan esa educación. Se han logrado que personas estudien la prepa, estudien algún oficio o carrera técnica, o incluso universidades a través de ciertos programas con ciertos convenios con ciertas universidades. Pues ya nos vamos. Agradecemos al doctor Jorge Carlos Heredia García, defensor público federal, el haber atendido las inquietudes del auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues ya nos vamos. Agradecemos también a nuestro equipo de producción. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del canal judicial.